es nuestra casa. Bienvenidos al Feliz Encuentro. Acá nos encontramos en familia y lo más importante, nos encontramos con Dios. Y se vienen fechas súper importantes y te vamos a contar cuáles son. Una de ellas es la Expo Dones y Talentos, el viernes 26 a las 19 horas, acá en el templo. Si quieres saber de qué se trata, mira el siguiente video. La Feliz Encuentro es nuestra iglesia y estamos convencidos que dentro de cada uno de nosotros están los recursos para bendecir y edificar la iglesia. Dios nos ha dado dones y talentos que al utilizarlos podremos marcar la diferencia en su obra. Por eso, la Expo Dones será nuestro espacio para conocer lo que Dios nos ha dado, descubrirnos y vincularnos en áreas de servicio donde podremos desarrollar el trabajo en equipo. Te contamos cuáles son las áreas donde podrás involucrarte. Alabanza y adoración, ministerio que guía a toda la congregación a través de las voces y de los instrumentos a alabar y adorar a nuestro Dios. Arte, a través de diferentes expresiones artísticas como el teatro, coreografías y danzas, se presenta el mensaje de la salvación y se desarrolla la creatividad. Sonido, área de servicio donde personas preparadas y entrenadas se dedican a ambientar las reuniones y los cultos para que el mensaje del Evangelio llegue con claridad. Bienvenida y voluntarios. Cada persona que llega a la casa de Dios es recibida, abrazada y acompañada por un equipo de personas de esta área de servicio. Decoración. En el templo y en las diferentes actividades que se desarrolla al aire libre, la iglesia cuenta con un equipo que con esmero y creatividad prepara todo para que la escenografía sea parte integral del mensaje que se quiere transmitir. Multimedia. La tecnología como herramienta y el desarrollo de la comunicación digital nos vincula como iglesia y con la sociedad. Editores, diseñadores, fotógrafos, periodistas y todas las personas interesadas en aprender son bienvenidas. La Expo Dones será nuestro espacio para vincularnos y aprender. Te esperamos. Si sos adolescente, no te puedes perder la tarde random, el viernes 19 a las 7 de la tarde. Y para los jóvenes, nos vamos a encontrar en la Casa del Encuentro el sábado 20 a las 23 horas, así que agenda esta fecha. Se viene el bautismo, el domingo 7 de marzo a las 9 de la mañana en la Casa del Encuentro. Acordate que tenés que hacer el curso previo, así que no dudes de hablar con tu líder. Y se viene el entrenamiento para líderes de las nuevas generaciones. Será el 14 de febrero a las 10 de la mañana en la Casa del Encuentro. No te olvides de inscribirte al finalizar el culto. Tiene un valor de 250 pesos. Se viene la Conferencia Celular 2021 del 19 al 21 de marzo. Además, acordate que seguimos orando a través de la plataforma Facebook de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana para tener un tiempo de oración juntos como iglesia y como familia. Toda esta información puedes recibirlo a través de Radio WhatsApp. Agenda el siguiente número, 3765-01-1831. Además, vas a poder recibir una palabra de reflexión durante la semana y no dudes en dejar tus pedidos de oración. Te damos la bienvenida a un culto más vía online. Te pedimos que tomes tu lugar, que quites toda distracción, todo lo que pueda estar realmente ahí distrayéndote. Te pedimos que llames a tu familia si estás ahí en tu casa y que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para vos en este día. También podés dejar tus comentarios, las peticiones de oraciones o necesidades que tengas para que estemos orando, todo el equipo ahí orando por las necesidades. Que Dios te bendiga. Me escondía de ti, Señor, mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
tu amor. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Es tu gracia sublime, Señor. Gracias, Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Con que gobierna
con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y qué lindo también es poder descansar, qué lindo poder es decirle, no sé si le pasó a ustedes alguna vez, pero cuando empezás el día y ya empezaste cansado, y vos decís, wow, ¿qué pasó si dormí 8 horas, dormí lo que tenía que descansar y ya arranqué el día cansado, parece? Generalmente, no, al menos a mí me pasa cuando empiezan las clases de los chicos y bueno, y empiezan las corridas y todo eso y parece que nunca es suficiente, ¿no es cierto? Y en este tiempo donde nosotros estamos anhelando de alguna manera ser transformados por la palabra, ser moldeados, no porque no leamos la Biblia y cada uno tiene su estándar, su cantidad de horas o su cantidad de tiempo, de minutos que le dedica a la palabra, pero sí todos tenemos el desafío en este tiempo como iglesia de acercarnos un poco más a la palabra de Dios, de hacer nuestro cada momento, cada párrafo, cada letra que el Espíritu Santo ha inspirado para nuestras vidas. A veces traerlo a la realidad y decimos, no, pero hay muchas cosas que se hablaban de hace 2000 años, pero la palabra de Dios es tan viva y dice que es eficaz y tan permanente en el tiempo que aún así sigue teniendo el mismo peso de como Jesús lo hablaba hace 2000 años. Sigue teniendo la misma intensidad para nuestra vida, sigue siendo la misma forma que impactaba en ese que fue libre de un demonio, en ese que fue sano de una enfermedad, en esa mujer que tocó su manto, el manto de Jesús. El mismo poder a través de la palabra hoy sigue teniendo para nuestras vidas. Ahora, ¿cómo voy a saber si yo no la leo? ¿Cómo voy a saber si yo no conozco lo que Dios me habla, lo que Dios quiere decirme? Y en este camino de empezar a ejercitar acerca de la Biblia, acerca de lo que Dios tiene para hablarnos, hoy vamos a hablar un poco de qué es estar preocupados. Pero ¿qué es preocupados? No según tu criterio, ¿sí? Porque cada uno tiene sus preocupaciones, ¿no es cierto? Sino ocupados o preocupados según lo que dice la Biblia. Y vamos a descubrir juntos esto que es, ¿por qué preocupados según la Biblia? Cuando nosotros pensamos en lo que es una preocupación, pensamos en algo que no lo podemos resolver, ¿no es cierto? Cuando viene a nuestra mente alguna preocupación, viene
o una deuda, o una familia, o un familiar, perdón, o alguna situación que ahí no la podemos resolver. Ese vecino que no se convierte y que parece que está endemoniado y te molesta la siesta, o ese que te hace la contra, ese jefe que parece que durmió en una cama de clavo y viene a molestarte, a hacerte la vida imposible a vos. Esas son preocupaciones, quizás amenazas, quizás cosas que se nos escapan de las manos, que nos desvelan. Preocupaciones en lo natural que son reales, sí, más vale que sí, claro que sí. Ahora, muchas veces o puede ser esa realidad o puede ser el futuro, la ansiedad de lo que va a venir, qué va a pasar este año, cómo va a ser el 2021, igual que el 2020. Ya empiezo a vivir el 30 de diciembre de 2021 antes de vivir el tiempo que hoy tiene Dios para mi vida, para mi familia, para el llamado que ha puesto en mi vida. Es bueno siempre estar ocupados, es bueno que Dios nos encuentre, cuando nos venga a llamarnos, nos encuentre trabajando y ocupados, pero ¿en qué? ¿En qué nos va a encontrar a nosotros en ese momento? Sí, aparece ahora y yo estaba en la mía y tratando de solucionar las cosas a mi manera. ¡Wow! No, que Dios me encuentre cada día de mi vida tratando de enfocarme según lo que dice su palabra, de encarar la vida, mi día a día, según lo que me enseña la Biblia. Y ese llamamiento supremo que cada uno tiene, ese llamado que Dios ha puesto en su corazón, en el mío, es algo que solamente a través de la Biblia lo vamos a descubrir. Solo a través de la Biblia lo vamos a mantener vigente. Que no va a pasar porque yo una vez Dios me habló y me quedo con esa perlita bíblica, ¿sí? Que sacamos a veces el papelito ahí de la... No vienen más papelitos, ahora viene el versículo diario, ¿no? En el celular ya te avisa la perlita bíblica. Y vos decís, wow, hoy es... Y con eso alcanza. No, demanda un tiempo de descubrir la palabra, de descubrir el corazón de Dios, de descubrir juntos lo que la palabra de Dios tiene para mi vida. Descubrir según la Biblia en qué debo ocuparme. Y es interesante, es lindo ver que en primer lugar donde yo me desvelo, donde lo que a mí me roba el sueño, Jesús duerme. Donde lo que a mí me roba el sueño, desde la perspectiva de Jesús significa dormir. Y fíjense, si vamos a el capítulo 8 de Lucas 8, del versículo 22 en adelante. Dice Lucas 8, 22, un día Jesús abordó una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron. Mientras navegaban, Jesús quedó dormido, pero se desencadenó en el lago una tempestad con viento, de tal manera que la barca se inundó y corrían peligro de naufragar. Los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, estamos por naufragar. Entonces Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas, y éstas se sosegaron, y todo quedó en calma. Jesús le dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Pero ellos, temerosos y asombrados, se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas les da órdenes y lo obedecen? Donde nosotros estamos desvelados, donde nosotros estamos tratando de resolver a nuestra manera, Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba descansando, Jesús estaba pensando, quizá me imagino yo soñando en lo que estaba por venir. Y no es una negación de la realidad. No es que Jesús negó la realidad y dijo, pero no hay tormentas acá. ¿Dónde ven la tormenta ustedes? No, pero no hay agua, no entró agua en el barco. Sino que Jesús estaba entendiendo lo que para ese momento era importante. De que no era el momento de morir todavía. De que todavía no era el momento de perder la vida ni él ni sus 12 discípulos o los que estén ahí en la barca. Jesús estaba enfocado en lo importante y había enseñado en ese momento que mientras los discípulos estaban preocupados por no morirse, que era una preocupación real, Jesús estaba en algo que era sobrenatural.
Y muchas veces esas tormentas a nuestras vidas nos desvelan. Muchas veces vivimos y no dejamos de conocer a Dios tratando de resolver, de sacar el agua de la canoa, como estos discípulos. Y quizás llega un punto donde ya mis fuerzas no van a dar, donde no importa la intensidad de mi trabajo. Puede ser en tu servicio, puede ser en tu trabajo, en el trabajo diario, ¿sí? En tus estudios, en hablarle a tu familia, sí, porque yo le hablo a mi hijo, le hablo a mi hija que cambie, yo le digo a mi marido, le digo a mi esposa, le digo a mi papá que cambie, que deje los malos hábitos, sí, porque yo le digo y yo intento, y estoy ahí sacando con un baldecito de mi canoa y parece que cada vez entra más agua y es más difícil eso. Pero cuando yo me doy cuenta de que Jesús está en mi barco, cuando yo me doy cuenta que lo importante es lo que Dios tiene para decirme, empiezo a acudir y a ver qué es lo importante para mi vida. Jesús en ese momento les da una palabra. Jesús en ese momento tendría que hacerlo sí o sí porque y realmente iban a naufragar, pero Él sabía que no iban a naufragar. Él sabía que no iban a caer en ese momento, que ese no era el momento para hacer las cosas a la manera de ellos, sino a la manera de Dios. Y Jesús tenía esa capacidad de saber, porque es Dios, de decir, este no era el momento de preocuparse por estas cosas. Ahora es momento de descansar. Y qué lindo es saber en nuestras vidas los momentos que son importantes o necesarios y los momentos que no son importantes. Porque cuando descubrimos eso, descubrimos las cosas que nos pueden sacar la paz del corazón, que nos pueden hacer desenfocar. Pero ¿cómo usted y yo podemos saberlo? A través de esa palabra que Dios nos puede hablar. A través de lo que Dios tiene para decirnos y hablarnos, a través de decirnos, ¿por qué te falta la fe? Si este no era el momento de morir. ¿Por qué dudan? ¿Por qué tratan de resolver a su manera si hay otra manera que les estoy enseñando? Claro, y nos asombramos de que Dios resuelve las cosas de manera tan simple. ¿Y por qué no confiamos antes? Quizás habrían dicho, ¿y por qué no todos dormimos en el barco y dejamos que, si total no íbamos a morir? No sé qué habrá pasado por las cabezas de los discípulos, pero hay cosas que debemos descubrir en nuestro corazón, que si realmente nos están desvelando, y a Jesús en realidad le producen sueño. No porque no sean importantes, sino porque no son a la manera de Dios. No es a la manera de resolver como Dios está queriendo hacerlo. Y ese descubrir según la palabra, dónde preocuparme, dónde poner mis fuerzas, dónde poner la intensidad, va a salir a través del tiempo que pase con ese tiempo que Dios me hable. Aprender a descansar, y hoy pensaba, donde el afán y la ansiedad no tomen el protagonismo que quieren tomar. Siempre está latente el afán y la ansiedad sobre qué va a pasar y cuándo va a venir. Se atrasó algo, el colectivo, 5 minutos y yo ya estoy pensando, o 2 minutos, y ya estoy pensando que pasó de largo, que voy a llegar tarde, que no voy a llegar, que no voy a alcanzar, y ¡pum!, llegó el colectivo. Leía que en algún momento, escuchaba que el 99%, más del 99% de las preocupaciones que tenemos no suceden. Y si te pones a pensar, ¿realmente es así? Entonces, aprender a descansar no porque sea una estadística, sino porque nosotros tenemos a través de la palabra estos segundos que tenemos en adelante, donde nosotros dormimos, Jesús es el que se desvela. Donde nosotros nos dormimos,
descansamos en nuestra autosuficiencia, es ahí donde Jesús nos llama a poner nuestras fuerzas. Fíjese ahí en Mateo capítulo 26. Jesús estaba ahí en Getsemaní a punto de morir, ¿sí? Ya sabía que se le venía la misma situación que los apóstoles en el barco, ¿sí? Una situación de muerte, una situación de que estaba ahí todo complicado, pero con otra perspectiva. Con algo que Jesús estaba enfocado en que ese era el momento que iba a cambiar la humanidad. Que ese era el momento que iba a ser transformada la humanidad. Y dice Mateo 26, mientras comían, 26, del 26 al 46, Jesús tomó pan y lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias le entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre, del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo del reino de mi Padre. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Versículo 33. Pero Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras que yo voy a orar a aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y angustiado. Y les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. Jesús luego volvió con sus discípulos, y como los encontró durmiendo, les dijo a Pedro, ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en la tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, y por segunda vez dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se le caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Esta sí que era una situación, y no podemos medir cuál la situación era más compleja, pero sí qué situación era la que tenía propósito. Y en ese momento donde los discípulos estaban en un momento que no entendían nada porque no había peligro. A mí se me hace de que varias veces habrán pasado por Getsemaní y habrán hecho un fogón ahí, en ese monte, huerto de los olivos, y habrán compartido con Jesús y decir, es una noche más. Es una noche más donde podemos compartir acá y bueno, sale la guitarra, el fueguito, y oramos un rato, hacemos una vigilia. Pero llega un momento en ese tiempo donde Jesús le estaba mostrando que era una noche diferente, que era un tiempo diferente, que era un momento donde tenían que ser transformados o tenían que estar atentos y no podían depender de su propia fuerza. Estaba ahí Pedro diciendo que hasta la muerte contigo. Los otros también diciendo, sí Señor, todos estamos con vos acá. Todos sabemos cómo terminó la historia después de ese momento. Pero lo que quiero hacer hincapié, en lo que quiero pensar es que
los discípulos pensaban que tenían todas las cosas bajo control. Y Jesús entendió que ese era el momento para estar ocupados. Que según la palabra, que según la profecía, que según el tiempo de Dios, ese era el momento para depositar las fuerzas en lo que venía por delante, para enfrentar lo que venía por delante. Depositar las fuerzas en Dios para ir delante del Padre y decirle que no sea mi voluntad. Acá estoy, no me queda otra. Bueno, encaro esta situación, pero a la forma de Dios, a la manera de Dios. Y no vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar esa paz, no vamos a alcanzar esa tranquilidad, si no es por medio de una palabra que Dios nos haya escrito. Que una palabra que Dios te haya hablado, que haya puesto en tu corazón. ¿Vamos a hablar de nuestra familia? Sí la vamos a hablar, vamos a insistir. Vamos a orar por ese que no se convierte, vamos a pedir misericordia por ese que no se quiere acercar a Dios. Vamos a orar y vamos a trabajar duro para que nuestro trabajo, nuestra economía avance. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a trabajar para que nuestros hijos se encaminen al Señor, sí. Pero entender que cuando las cosas no salen, necesito ocuparme en lo que me dice la palabra, en la voluntad de Dios, en pensar en las bondades y en las cosas que Dios ha prometido, y no estar desesperado pensando que lo puedo resolver a mi manera. Jesús se desvela porque sabe muchas veces nuestra fragilidad. En ese momento Jesús sabía, porque cuando hace previamente la oración por sus discípulos, ahí en Juan 17, esa oración larga por sus discípulos, digo, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mundo. Sabía la fragilidad de sus discípulos como la nuestra. Que somos frágiles, que una tormentita muchas veces nos mueve todo el piso. Que nos desenfocamos fácil. Que enseguida empezamos a mirar, como esos dibujos animados, que pasa una mosquita y empezamos a mirar para otro lado. Enseguida lo empezamos a hacer. Pero cuando se trata de lo eterno, cuando se trata de lo invisible, cuando se trata de lo que demanda fe, confianza plena en Dios, Él nos invita a descubrir ese tiempo en su palabra, ese tiempo en la intimidad, para no caer en la tentación. La tentación en ese momento no era dormir, ¿sí? No es que oren para no dormirse. No es que Jesús le estaba diciendo oren porque si no se van a dormir y esa es la tentación de dormir. No. La tentación venía después, cuando se los iba a confrontar a Pedro si lo había conocido a Jesús, cuando iban a cuestionar si realmente había resucitado o no había resucitado, que hubo un discípulo que lo hizo, para esperar realmente esos 3 días y a ver si sucedió o no. Esa era la tentación de creer o no. Y en ese momento de prueba, Él nos invita a velar, a descubrir lo que dice su palabra. A saber de que las cosas no se resuelven a mi manera. Que por más buenas intenciones y buenas ideas que puedo tener, siempre la idea suprema es la idea de Dios. Y va a ser tan buena, tan linda, tan significativa, tan transformadora, que solamente al final vamos a ser como cuando resucita Jesús y se encuentra con María y ella lo reconoce como el maestro, le dice maestro y la adora. Vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios y vamos a perseverar en el tiempo. La palabra de Dios me revela el carácter de Jesús. Me revela en quién depositar mi confianza. Y somos tan susceptibles a depositar nuestras fuerzas en nosotros mismos porque tenemos experiencia, por la edad, porque nos fue bien, porque quizás nunca pensamos que nos equivocamos. O sea, mirás atrás y decís, wow, me fue bien.
qué pocas veces me equivoqué. Y tendemos a la autosuficiencia, es natural, a todos nos pasa. Pero entendemos de que el único que puedo depositar mi confianza en Jesús. Y que cada situación en mi vida, mi trabajo, con la gente que estoy, con las personas, en mi servicio, necesita revelar su carácter. A través de mi vida, a través de lo que hago. Necesita revelar su palabra a través de lo que soy. Y cuando se revela el carácter de Cristo, cuando se revela lo que no solamente yo he leído, sino lo he aplicado a mi vida y lo estoy viviendo, los temores desaparecen. O al menos los puedo enfrentar. Porque yo no sé que Jesús estuviera pensando en ese momento de que tenía que enfrentarse a toda esa turba de gente que lo quería matar, esos momentos de azote, de castigo. Pero él estaba convencido de que había estado en la presencia de Dios, que había una palabra de que no lo iba a abandonar. Y ya no confiaba en sus fuerzas ni en lo que él podía hacer, sino en lo que el Padre podía hacer. Y qué lindo saber y aprender a caminar en su reino, en su vida, de ocuparnos de su voluntad. De saber de que cada paso que estoy dando no es algo que yo lo hago a mi manera, porque me parece bien solamente, sino porque pasó por ese filtro de la palabra. Y que estoy ocupado en lo importante, que estoy ocupado en lo que Dios me llamó a hacer, que estoy ocupado en que mi vida tenga ese propósito y un camino, caminando la verdad. Cuando pensamos que podemos ser autosuficientes, no es que lo hacemos intencionalmente. Pero vuelvo a insistir, muchas veces la confianza en nosotros mismos y el haber tomado buenas decisiones en Dios, obviamente, y en las cosas que hizo Dios, hace que a la larga nos relajemos. Que a la larga pase el tiempo y la empezamos a resolver de manera más canchera, como se dice. Pero entendemos de que cada etapa que Dios nos llamó a vivir nos desafía a que estemos descansando en su palabra, a que descubramos lo que dice la palabra, lo invisible, las cosas del reino. Yo te invito ahí donde estás, a que podamos orar por esto, a que podamos pedirle al Señor que revele su corazón, que podamos renunciar a la autosuficiencia, al querer hacer las cosas a nuestra manera. No porque no tengamos buenas intenciones. Los discípulos, Pedro mismo diciéndole: no, Señor, yo te voy a cuidar y voy hasta la muerte contigo, tenía las mejores intenciones. Pedro, reconviniéndole a Jesús de que no es bueno que Él muera, tenía las mejores intenciones. Los discípulos en el barco se querían salvar. Obvio, todos queremos salvarnos. Nadie se quiere hundir en el medio del río. El problema es el enfoque. El problema es dónde yo tengo depositada mi confianza. ¿Cuál es mi preocupación? Estoy preocupado por lo que la palabra de Dios dice para mi vida y en querer cumplirla, en querer vivirla mi vida. ¿O lo quiero resolver a mi manera? Creo que en este momento podemos decirle a Dios: Señor, anhelamos descansar, anhelamos depositar la confianza sobre tu palabra. No hay forma de saber qué cosas son importantes o fundamentales si no pasan a través del filtro de tu palabra. Para cada situación, para cada motivo hay una enseñanza, hay un momento, hay una claridad donde podemos, una luz donde podemos encarar
y ver esa luz de esperanza que nos lleva a una salida. Nos enseñás, Dios, que las cosas no son a nuestra manera, porque no somos capaces de ver con ojos espirituales a nuestra manera. Te pedimos perdón, Dios, por insistir muchas veces en cosas que no están saliendo, en querer aplicar nuestro método, nuestra experiencia, Señor, en estar tan preocupados de querer salvar nuestro barco, sabiendo que este es el tiempo para otra cosa. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos reveles si hay autosuficiencia, si hay orgullo, si hay negación. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos acerques el corazón de Jesús. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, papá, que es sobre todo nombre, papito amado, Padre del cielo, Padre eterno, porque sos el especial invitado, Señor, en esta mañana, Dios. Por eso, Señor, te adoramos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Trae tu paz, Dios mío, trae tu tranquilidad, tu renuevo a nuestras vidas. Trae quietud, Señor, para percibir lo que viene de vos, Señor. Cara a cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como fuego, arda en mí, pues de ti dependo hoy. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Cara a cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como un fuego, arda en mí, pues de ti dependo hoy. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia.